Tenemos un archivo que se llama datos.txt y que tiene dos datos en cada renglón. También tenemos un programa que va a leer de este archivo. Para leer de ese archivo vamos a utilizar dos variables x y vamos a tener una variable que representa el archivo del cual voy a leer. Esta variable se llama archivo de entrada y es de tipo ifstream. En esta línea se asocia el archivo de entrada con el nombre del archivo en el disco, que es datos.txt, y al hacerlo se crea el apuntador al archivo. En este caso, sabemos que en cada línea del archivo viene un par de datos que representa unas coordenadas XY. Entonces, lo que voy a hacer es leer del archivo el juego de datos que ya sé que viene en la línea. Como en este caso son dos datos, pues leo dos variables, X y Y. Entonces, cuando hago esta instrucción, se van a leer todos los datos de la línea y se van a guardar en todas las variables que yo tenga aquí. Como puedes ver, tomó el primer dato y se lo puso a la variable X y el segundo dato se lo puso a la variable Y en el orden en el que están aquí las variables. En este ejemplo enseguida se muestran los datos en la pantalla y después regresa a leer otra vez el archivo. Otra vez busca en el archivo un par de datos y si los encuentra, pues avanza y da verdadero. En este caso avanza, la instrucción de lectura me da verdadero, el valor de 8 vino a la variable X, el 5 vino a la variable Y esos valores los saca a la pantalla. Después regresa, vuelve a leer del archivo, vuelve a avanzar y vuelve a tomar esos datos y ponerlos en las variables y estos datos pues van a dar a la pantalla también. Al final, cuando trata de volver a leer del archivo, ya no hay variables en el archivo por leer, por lo tanto esta operación de lectura me da falso y termina el while y el programa continúa.